Adelante, Georg. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Georg Dufner, soy el representante de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y director del programa regional Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer. Me es muy grato de darles la bienvenida a nuestros espectadores en Facebook Live y en Zoom a este segundo diálogo del programa regional PPI de Participación Política Indígena. La temática de hoy son las elecciones presidenciales en Ecuador, impacto de los resultados en la participación política de los pueblos indígenas. Me es muy grato de poderles presentar a nuestros expositores de esta noche y voy a iniciar la presentación para este fin. Disculpen. Ya, un segundo. Espero que pueden ver mi pantalla. Estamos esta tarde con Ana Lucía Tasiguano Suquillo. Ella es mujer originaria de la comuna Llano Grande, Pueblo Quito, de la nacionalidad quichua. Ella es licenciada en comunicación social. Se ha desempeñado como promotora y gestora cultural, educativa y comunitaria. Se ha formado también en procesos electorales del Ecuador con enfoque intercultural, así que es la perfecta expositora para nuestra sesión de hoy, así como en censos en pueblos indígenas y afroecuatorianos. Ella es miembro de la Cátedra Indígena Intercultural del Abya Yala y fue coordinadora de la Comisión Técnica de Educación Intercultural Bilingüe de la CONAIE. Para nosotros es de gran agrado que estamos hoy aquí reunidos con ella y les comento muy brevemente el funcionamiento técnico de la mesa de hoy. Vamos a tener primero las dos presentaciones de Ana Lucía y después de Diego Iturralde, que lo voy a presentar antes de su exposición. Bienvenidos también, Diego, destacado amigo de nuestro programa PPI. Muchísimas gracias de estar hoy con nosotros. Y después de mis palabras de bienvenida, al tiro voy a pasar la palabra a Ana Lucía y después voy a presentar a Diego Iturralde también. La temática de hoy, obviamente, no solamente se reduce a los resultados electorales en el Ecuador, que ha terminado con la segunda vuelta el 11 de abril, con el ganador siendo Guillermo Lasso, sino también con el posicionamiento justamente de los grupos y movimientos indígenas acerca de estos resultados y un análisis de estos resultados específicamente por nuestros dos expositores. Pero también vamos a tocar un poco el significado de estas elecciones para el sistema político ecuatoriano y para nosotros, de verdad, como programa regional de participación política indígena, para nosotros es un gran agrado de poder estar con ustedes hablando sobre esta temática sumamente importante. La Fundación Konrad Adenauer está a punto de abrir una nueva oficina en el Ecuador, eso les puedo comentar también. Y obviamente para nosotros como programa regional PPI, Ecuador siempre ha sido un referente en muchos de los desarrollos de los pueblos indígenas en términos de su representación política también. Allá se han dado muchos procesos que hoy se consideran como vanguardia en el desarrollo de la participación política indígena. Y bueno, yo personalmente también le tengo un gran aprecio a Ecuador. Tuve el agrado de poder viajar a Ecuador en 2010 y bueno, cada uno que ha vivido un cierto tiempo en el Ecuador sabe sobre esta riqueza cultural que tenemos allá. También cada uno que ha viajado por el Ecuador una vez sabe sobre las problemáticas que se dan en cualquier estado que se puede considerar multicultural o pluricultural, como es el caso del Ecuador. Y en ese sentido, obviamente, lo de la mejor integración de los pueblos indígenas al sistema político ecuatoriano no es un proceso unilateral, sino justamente también se trata de que el sistema político y los mecanismos convencionales que conocemos de la política justamente también se acerquen cada vez más a la realidad de los pueblos indígenas y de los pueblos afro en los respectivos países. Así que en ese sentido, Ecuador siempre ha sido una especie de laboratorio, una especie
justamente de vanguardia en el desarrollo de las tendencias en la política hecho para o hecho por pueblos indígenas más bien. Y en ese sentido ya quiero ceder la palabra sin extenderme mucho más, ceder la palabra a Ana Lucía. Ana Lucía, adelante, tienes 15 minutos para exponerlos y después vamos a pasar a la exposición de Diego Iturralde y después seguimos con las preguntas. Muchísimas gracias y adelante Ana Lucía, por favor. Te escuchamos. Buenas tardes. Si puedo, por favor, compartir pantalla. Si me permiten, por favor. Ya, ahí estamos. ¿Me confirman si ya está en pantalla la presentación? Ya. Bueno, quiero dar un saludo cordial, sobre todo agradecer la invitación que nos han hecho para conversar y compartir algunas percepciones respecto a lo que está sucediendo en el Ecuador post proceso electoral y cambio de mando. Y bueno, saludar a todos los hermanos de América, sobre todo de Latinoamérica, los hermanos países que estamos pues en estas jornadas de reflexión y debate respecto a lo que sucede como coyunturas políticas y también como programas de Estado que estamos viviendo a nivel de América. Entonces, con eso yo quisiera más bien invitarles a compartir un poco de datos, un poco de información que nos puede permitir un debate mucho más digamos, más con base a las exigencias y a las demandas que tienen los pueblos, las sociedades y las bases populares en todos los países. En el caso de Ecuador, quiero compartir lo siguiente. Bueno, un poquito empezar diciendo que cuando se habla de participación de los pueblos indígenas, en realidad, a pesar de estar en un solo país o ser parte de un territorio en común, por lo general, las percepciones de lo que es participación no son las mismas desde los pueblos indígenas y desde el Estado, ¿no? Desde las funciones del Estado. Mientras que para los pueblos indígenas existe una existencia mucho antes de la conformación de los estados y por lo cual hay una forma y un sistema de vida que se ha ido construyendo y se ha ido reafirmando también en el proceso de su propia vida en relación a distintas etapas que nos ha correspondido establecernos, ¿no? Ya sea en la época preincásica, en la época de conquista, en la colonia, en la independencia y luego en la república. Entonces, la participación de los pueblos respecto a lo que se establece como parte de los estados actuales, si bien es cierto, hay conceptos y definiciones que se manejan en el discurso, en la práctica pueden ser distintos, ¿no? Yo traigo a colación aquí el precepto que nos establece la convención de la OIT, el convenio de la OIT, en donde existen una gran cantidad de países que han suscrito este convenio y que por lo tanto debería ser pues una disposición para, en este caso, la implementación de los estados. El artículo 102 establece claramente que los gobiernos, los estados deben apoyar, deben fortalecer los sistemas de participación de los pueblos indígenas, ¿no? Y sobre todo para poder tener en cuenta sus demandas hechas directamente por ellos. Y en cambio, en la práctica, la participación ha sido implementada siempre desde un sentido tutelar, proteccionista, un poco desde la asimilación también de los discursos y de los procesos que tienen los pueblos. Entonces, esto ha generado como un no diálogo más bien entre los pueblos indígenas y los estados y hace que a nivel de lo que al menos en Ecuador se denomina la resistencia de los pueblos, pues ha hecho que regresemos un poquito no a sistemas arcaicos, ¿no? Sino más bien a reafirmar, a identificar las mejores prácticas, las mejores experiencias
que hemos tenido como pueblos y nacionalidades en la preservación de nuestro sistema de vida positivo, ¿no? Y en ese sentido se ha podido impulsar mucho la recuperación de las prácticas propias que los pueblos originarios, a través de sus autoridades propias y la administración de los territorios autónomos o practicando la autonomía y la autodeterminación, han podido generar procesos sustentables, sostenibles para la población, incluso en contextos muy adversos, ¿no? Entonces, eso como una primera realidad de arranque. Lo segundo, ya en el tema de la participación en los estados plurinacionales, bueno, aquí en América tenemos dos estados plurinacionales, justamente la hermana República de Bolivia, nosotros, que además tenemos muchas similitudes en la parte de la construcción de la Constitución, ¿no? Sin embargo, también tenemos algunas diferencias respecto a lo que son los movimientos sociales, los movimientos indígenas, y también la definición de estos en los territorios, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, nosotros empezamos haciendo una mención o postulando la definición de nacionalidades desde los años 70, ¿no? Y principalmente desde en este caso, desde la Organización de la Sierra, que es la Ecuarunari existente hasta estos días, en donde en su discurso ya pone esta palabra y por lo cual, pues justamente en los años 90, eh, fue calificado pues de que el movimiento indígena ecuatoriano quería un estado dentro de otro estado. Entonces, por haber puesto la palabra nacionalidades. Por otro lado, dentro de lo que es un proceso de elecciones populares o ejecución de la democracia a través de elecciones, en el 79 apenas en el retorno de la democracia, pues se establece el voto universal, que incluye a los analfabetos. Y justamente esa población de analfabetos pues estaba constituida en esas fechas sobre todo por nacionalidades y pueblos. Entonces, nosotros ahí podemos observar que es un proceso largo, ¿no? El lograr establecer el Estado plurinacional ha sido, bueno, desde las épocas de los 30, de los 40 y 50, con todos los procesos de lucha que han tenido compañeras y compañeros como Dolores Cacuango, con la conformación de la FEI, luego la Ecuarunari y la CONAIE, que van impulsando esta idea de romper el Estado uninacional y poder estar ya hablando de un Estado plurinacional, incluyente, inclusivo, diverso, ¿no? Y en el caso nuestro, pues un Estado de derechos, plurinacional e intercultural. Entonces, ahí nosotros lo que estamos viendo es que hay como algunos referentes, ¿no? Que se ponen muy evidentes, como reconocer las nuevas formas de construcción de la ciudadanía y la democracia. Un poco se abre este entendimiento de que la población está pues solamente en lo urbano y por eso tiene la calidad de ciudad y ciudadano, ¿no? Y empezar a entender que el ciudadano, la ciudadanía pues corresponde a toda la población diversa del Ecuador, asimismo a las formas de la democracia, al reconocimiento de las diversidades, al reconocimiento de dos actores fundamentales que se integran ya en este nuevo carácter del Estado, que es justamente las nacionalidades y pueblos indígenas. Y eso significaba que estas nacionalidades y pueblos indígenas vienen con todo un bagaje de su sistema de vida propio, ¿no? En donde se habla de territorios, donde se habla de jurisdicción, de justicia indígena, de lenguas, y donde pues hay formas propias de preservación de la vida. Y también aparece el tema del autogobierno y la autonomía. Bueno, ¿cuál es el desafío de nuestra participación electoral de los pueblos de movimiento? Aquí ya no es solamente el movimiento indígena, ¿no? Se trata de las organizaciones populares, de las organizaciones obreras, de grupos de maestros, de sindicatos y de una presencia mayoritaria de pueblos y nacionalidades indígenas en este desafío de interpelar las formas de hacer democracia o de participación que existía en el Estado para postular también desde un movimiento político las propuestas que se han discutido en asambleas minoritarias o asambleas generales para que puedan ser parte de los procesos de
de cambio de las estructuras de dominación, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que el movimiento Pachacuti, en este caso, viene a conjugar justamente la necesidad de incidir en la vida política del Ecuador con base a las demandas de la lucha social, ¿no? Ya a nivel de presencia del movimiento Pachacuti en el Ecuador, bueno, tenemos una participación bastante leve, digámoslo así, o mínima, desde que se creó en el 96, teniendo en el 2002 nomás únicamente 11 diputados que fueron representativos del movimiento y bajando muchísimo los otros años y en el 2017 terminando con 5 representantes de Pachacuti. Tomar en cuenta que la parte del movimiento Pachacuti tiene su énfasis en la sierra, centro sobre todo y en la Amazonía, ¿no? Actualmente están en funciones 13 prefecturas, de postulación de 13 prefecturas, se ganó en 5 y se tienen 20 alcaldías bajo la regencia del movimiento Pachacuti, ¿no? Vale la pena indicar que en este sentido, pues el plan de gobierno actual que puso Pachacuti para la postulación de la presidencia, Minga por la Vida, hace una ampliación, ¿no es cierto?, de la captación del interés, que no solamente tiene un corte, digamos, de esencialismo indígena o desde el indigenismo, sino que más bien, perdón, a partir de esos postulados de las propuestas indígenas, ampliarlas hacia un impacto a las clases populares, a la clase obrera, en general a toda la población, pues que ha sido la menos favorecida con las políticas del Estado o que no han podido tener la presencia del Estado en sus territorios y en su vida cotidiana. Entonces, esto abre un espectro y hay una adhesión de esta población de diversas características, ideologías y culturas, todos identificándose con esta propuesta más integradora, ¿no? Y obviamente en el discurso ya de las apuestas que se tuvo como Pachacuti, que fue justamente el destierro y sanción de la corrupción, sobre todo llamó mucho la atención de que efectivamente eso se lo puede hacer, así como el fomento de la agroecología o del fortalecimiento de los sistemas agrícolas de la población rural y la preservación del agua, llama mucho la atención respecto a la necesidad de recuperar la soberanía alimentaria, ¿no? Y también, obviamente, la integración de nuevos actores como los jóvenes y las mujeres en la toma de decisiones, pues, de todo lo que conlleva la vida política del Estado. Entonces, a pesar de que no se pudo conseguir la presidencia con el candidato del movimiento político Pachacuti, sí podemos decir que la figura de él como candidato, del discurso y del manejo o de la forma como se llevó a cabo la campaña, digamos, con un contacto muy, muy cercano a la gente, él en bicicleta, conversando con todas las y los compañeros en sus comunidades, hizo pues que esta idea no sea solamente de papel o de propuesta, sino que realmente sea un diálogo de conversar en ese marco las necesidades de la población y repercutió en la alta presencia de legisladores actual en este proceso que va a empezar desde mayo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que eso nos benefició, pues actualmente tenemos 27 candidatos que han sido o que son parte ya de la nueva Asamblea Nacional y con algunas sorpresas de provincias que tenían una leve, una muy mínima participación y que ahora pues llevan hasta 3 candidatos, hasta 3 candidatos, mínimo 2 candidatos. Creo que en El Oro, que es una provincia de la costa, y Loja, perdón, igual que Napo y Orellana, son las que tienen apenas un asambleísta, pero sin embargo, 27 asambleístas, pues de alguna manera garantiza una participación o por lo menos una necesidad de que las demandas van a ser puestas, ¿no? A nivel de las tendencias en representación de gobiernos autónomos, cabe señalar que la tendencia no ha sido de subida, ¿no? Se ha mantenido más bien desde los años del 2009, que más o menos coincide con la instalación del gobierno de la Revolución Ciudadana, pues se ha mantenido como esa presencia, ¿no? Entre prefectura 5,
mínimo de 3, máximo de 5, y en cuanto a alcaldías, pues un máximo de 26 y un mínimo de 20, ¿no? En ese rango de participación. Actualmente con 20 alcaldías, bueno, quizá en la próxima elección de gobiernos autónomos descentralizados tengamos alguna respuesta mayoritaria, es decir, que se incremente la presencia de alcaldes de pueblos y nacionalidades en el territorio nacional. ¿Cuáles son, hablando un poquito ya de los impactos de los resultados, ¿no? Tenemos como este resumen de las fuerzas políticas que tenemos en el Ecuador, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti pues tiene una representación en el marco del 100% de votaciones de un 16.81, que sería el segundo lugar de posicionamiento que tiene, ¿no? En la Asamblea, seguido por la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Y luego tenemos 12 partidos que tienen una representación muy mínima, pero que sin embargo juntos suman una participación de casi el 20%, por lo cual para la toma de decisiones, ni siquiera para Unión para la Esperanza, le es garantizado que con sus votos pues vaya logrando los cambios, ¿no? Entonces, sí se necesita tener como claro que es necesario los diálogos, los consensos, las alianzas, los acuerdos. De hecho, el movimiento Pachacuti firmó justamente hace una semana, me parece, ya el acuerdo programático del bloque progresista Minga por la Justicia y la Libertad con el Partido Izquierda Democrática, y aseguran un bloque de votación de 47 asambleístas. Pero todavía eso no es mayoría para los fines de en este caso la aprobación o la reforma de normativas, ¿no? Entonces, eso es un asunto pendiente, cómo llegar a esos diálogos, cómo llegar a los consensos. Hay otro impacto que nosotros vemos de estas elecciones, ¿no? Yo solo traigo aquí 3 que han sido los que más han llamado la atención respecto a lo que es y también ha impactado en los pueblos indígenas, ¿no? El hecho de que la sociedad se polariza como en 2 tendencias, ¿no? La ultraderecha y la izquierda, y el socialismo del siglo XXI. Entonces hay no hay como intermedios, es decir, o eres lo uno o eres lo otro, y si eres lo uno, pues eres enemigo de lo otro, ¿no? Entonces eso ha traído una digamos, omisión de las otras propuestas que podrían llegar a ser fructíferas para los fines de beneficios para el país, ¿no? Entonces, se están omitiendo unas formas de concebir la vida, sobre todo de las nacionalidades y pueblos, es decir, se omite la democracia comunitaria, por ejemplo, que no está afín a una ideología de derecha o de izquierda o de socialismo, sino que tiene que ver más con la experiencia, con lo experiencial de la vida propia de los pueblos, y que se han traído instituciones milenarias a este mundo globalizado, y que algunos están pues dando resultado, e incluso han sido tomados como referentes y ejemplos para la gobernabilidad de los GATS que no son indígenas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones no se está poniendo en relevancia. Entonces, se está perdiendo esa capacidad del debate. También el hecho de lo indígena y lo que no es indígena, ¿no? Nosotros en este proceso electoral hemos sufrido una calificación, ¿no es cierto?, de quién debe ser indígena y quién no es indígena, quién tiene la calidad de ser indígena y quién no. Entonces, ahí una frase muy importante de un grupo de discusión que tenemos ahora con la Universidad de la Tierra, estamos hablando de quién te domina, quién te denomina, te domina. Trayendo a colación justamente una intervención que hizo algún delegado para el Observatorio Electoral, en donde calificó de que un candidato era o no era indígena. Entonces, ese tipo de discusiones nos ponen en un debate del fenotipo de las formas, ¿no? De cómo debe lucir, cómo debe ser, cómo debe actuar, cómo debe pensar el indígena. Y si no piensa así, pues simplemente no lo es. Y también esta polarización desde aspiro a una posición que ya se está empezando a superar, el ser correísta o no ser correísta, ¿no? Como un legado de estos 14 años que hemos tenido de gobierno, en donde pues a nivel del movimiento indígena se califica como de traición o no traición al movimiento indígena, y que para el mundo occidental pues eso significa ser el indio bueno o el indio malo, ¿no? El indio bueno es el que está diciéndote sí a todas las cosas que tenga que hacer el gobierno o el Estado,
Y el indígena malo, pues es quien te critica, quien reacciona, quien hace una postulación de oposición o quien hace una movilización para defender algún derecho que lo siente vulnerado. Entonces ahí es como que se lo discrimina, ¿no? Igual al interior de las organizaciones puede haber como esa idea, ¿no? Quién ha estado y quién no ha estado en el gobierno. Y se están perdiendo el debate y la búsqueda de soluciones a los temas más importantes que realmente necesitamos las sociedades, no solo las indígenas, sino todo el país, se atiendan. ¿Cuáles son algunos desafíos en general que la Asamblea Nacional tiene como tareas grandes, ¿no? El uno y principal es recuperar la confianza. Hay algunos estudios que ya nos están diciendo que el nivel de confianza pues, de la Asamblea es muy, muy, muy mínimo. Ha habido muchos escándalos con los anteriores o con los que están saliendo ya de la función de asambleístas que no deben volver a repetirse porque han sido demasiado fuertes para el sistema de vida que tenemos, ¿no? Con tantos problemas económicos, de salud, con tantos temas de inseguridad, los problemas de frontera, tener que estar soportando que nuestros servidores públicos que están asignados para una función de beneficio para el Estado, pues estén usufructuando del Estado, ¿no? Y eso pues ha sido un escándalo en la Asamblea Nacional con muchos ejemplos. Ese es un reto para la Asamblea, recuperar la confianza en la nueva Asamblea. También concomitante a eso, pues la transparencia y la honestidad que necesita en todos sus procedimientos, la rendición de cuentas, que no está aquí puesto, pero también es necesario, la capacidad de identificar temas prioritarios, no sectarios, sino que traten de integrar todo lo que significa las demandas y necesidades. Y, a ver, me están diciendo del tiempo, ¿sí? Y ya concluyo. Y también establecer canales de diálogo y debate. Los desafíos de la Asamblea Nacional con las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Primero y principal, implementar el Estado plurinacional e intercultural. Sí proponer normativas, pero más reformar urgentemente aquellas que han estado contrarias a los derechos colectivos. Y ahí están los temas prioritarios como educación, economía, ecología, ética, justicia, seguridad. ¿Y cuál es la relación o la ruta en la relación Estado y pueblos indígenas? Esto ya es con todas las funciones del Estado, ¿no? Partimos de algunos cuestionamientos. Necesitamos hacer la plurinacionalidad desde abajo, es decir, con las bases, con los territorios. Una necesidad de fortalecer los sistemas de vida propio de los pueblos indígenas. Solucionar los problemas de las secuelas que nos ha dejado la pandemia y que todavía están azotando a nuestros territorios. Y una sociedad que recupere la confianza en la clase política y en el accionar político. ¿Cuál sería la ruta? Y esta me parece es la última, ¿no? Las rutas para esta nueva relación del Estado, además de crear las condiciones jurídico-políticas, hay énfasis en algunos temas. Alcanzar, lograr, implementar, fortalecer la autodeterminación, la autonomía, los gobiernos comunitarios de la jurisdicción territorial, la participación de los pueblos indígenas y la sociedad en general en su organización y conducción, la democracia comunitaria, los planes de vida, los medios de vida, pero con recursos para que se puedan emerger todas estas acciones en políticas públicas que realmente y efectivamente se puedan implementar a través de todas las entidades que pueden ejecutar recursos, pero la política pública tiene que ser pertinente. Entonces, eso es un poco lo que quería compartir. Yupaychani con todos, gracias, disculpen si me he pasado el tiempo. Hasta ahí mi participación, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Mil gracias, querida Ana Lucía, por tu ponencia, por tu impulso que nos has dado. Sumamente interesante. Antes de que yo presente nuestro segundo expositor, que es Diego Iturralde, les quiero hacer recuerdo que a todos los participantes, todos los espectadores que nos ven hoy, pueden poner sus preguntas en el chat. También pueden poner sus preguntas en los comentarios del Facebook Live. Con mucho gusto, y después los vamos a integrar cuando llegamos a la parte de preguntas más allá. Ahora voy a presentar nuestro segundo expositor. Un segundo. Nuestro segundo expositor es justamente, ya lo mencioné, Diego Iturralde, un
amigo de mucho tiempo de nuestro programa PPI. Él es abogado y antropólogo de formación, especialista en antropología jurídica y derechos de los pueblos indígenas. Ha sido docente e investigador en muchos países de América Latina. Se ha desempeñado en cargos de dirección en el Departamento de Antropología de la Universidad Católica del Ecuador, el Instituto Indigenista Interamericano y muchos más. Ustedes lo tienen allá en la pantalla. Es una carrera sumamente destacable y no sería demasiado de mencionar todos los honores que se ha ganado, pero es importante mencionar que también fue director de planificación y gestión estratégica y actualmente se desempeña como coordinador técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Y bueno, con eso ya termino la presentación de Diego. Diego, por favor, adelante. Estamos esperando tu impulso para esta discusión. Gracias. Gracias, George. Buenas tardes a todos. Qué gusto encontrarnos en esta actividad de reflexión tan importante. Y me da mucho gusto seguir después de Ana Lucía, así bueno que ya nos ha puesto en precedentes muy importantes de la situación. Voy a hacer 3 reflexiones. Trato de ser breve. ¿Qué podemos aprender de este proceso que acaba de pasar en Ecuador o que está pasando, porque todavía se están moviendo las frutas? ¿Qué podemos aprender para desarrollar más la comprensión de la participación política indígena, no solo en nuestro país, sino en los países de la región? Y me animo a hacer esto porque el caso de Ecuador puede ser muy emblemático en general, ¿no? Para los que conocen o siguen los movimientos indígenas de la región, Ecuador suele tener unos puntos muy notables. También pasa con Bolivia, por supuesto, con Guatemala. Pero a ver, lo primero, esto que llamamos la participación política indígena o la vida indígena dentro de los estados nacionales, me parece que presenta siempre 2 dinámicas. Una dinámica, digamos, de movimiento social y una dinámica de participación electoral. Hay diferencias, a veces la dinámica de movimiento social en las calles, en la protesta, en el planteamiento, digamos, de reivindicaciones, es mucho más voluminosa que la participación electoral, o la participación electoral por mucho tiempo fue muy discreta, es extraordinariamente discreta. En otros momentos emergen signos electorales indígenas, candidatos indígenas, en fin, y vamos, pero ahí hay 2 dinámicas que siempre están presentes. En el caso de Ecuador es bastante claro, y el caso de Ecuador es muy pedagógico, porque existe un movimiento indígena central, no es el único, pero el signo de la CONAIE es un signo muy, muy importante, sin negar la presencia de 2 o 3 organizaciones nacionales más, pero el signo de la CONAIE como movimiento social que participe en los escenarios nacionales, que participe en la vida del país, por la vía de la participación directa, en las calles, en las mesas de negociación, haciendo presión, negociando, aceptando, volviendo a llevar más adelante, y que ha tenido logros increíbles a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Hasta la conquista de los derechos constitucionales. Y tiene también un signo político que está creado desde el movimiento social indígena, que es el movimiento Pachacuti Nuevo País, un partido político creado en el 96, es decir, después de 10 años de vida de la CONAIE en el 94 formula un proyecto político y en el 96 impulsa la creación de una plataforma político-electoral, de organización típicamente electoral, para participar en la democracia. Y como señalaba Ana Lucía, el Pachacuti
digamos, tiene como columna vertebral la CONAIE, su reivindicación y su plataforma, pero tiene la capacidad de atraer a lo largo del tiempo a muchos otros movimientos de la sociedad, ¿no? Campesinos en general, usuarios del seguro campesino, usuarios del Banco de Fomento, algunos sindicatos de trabajadores, qué sé yo, de diferentes sectores, sobre todo los sectores de agricultura y sindicatos del sector público, de servidores públicos, ¿no? De educadores, trabajadores de la salud, trabajadores de la industria petrolera, llega a ser un movimiento importante en general. Entonces, en ese sentido, pienso en México, pienso en Guatemala, pienso en Perú, siempre hay estas dos dinámicas de la misma población, de los mismos pueblos, digamos, ¿no? Una dinámica más organizativa como sociedad civil y otra dinámica que se organiza para participar en elecciones. Esto está presente en todos lados. En el caso de Ecuador es muy claro. Es decir, no se multiplican las organizaciones, sino que hay dos centrales. Y esas dos formas, esas dos dinámicas, tienen tensiones, desarrollan tensiones mutuas. Hay tensiones entre una forma de movilización y la otra forma de participación. Y hay dirigentes que están más destacados en la una y dirigentes que hacen incursiones en la otra. Y estas mismas elecciones, en el caso de Ecuador, han mostrado esa tensión. Ha habido momentos difíciles de decidir si se participa o no, si se pone candidatos o no se pone candidatos, si la lucha está en los territorios y en las carreteras o la lucha está en las urnas. Esto es muy importante y creo que de ahí hay que sacar un aprendizaje. Esto no es división, no es que se divide el movimiento, es que están presentes las dos tensiones. Y en los momentos claves, como en el caso de Ecuador, pueden haber sido octubre del 19, con una hegemonía de la dinámica de participación directa como sociedad en las calles, todos estuvieron juntos. Habrá habido algunos dirigentes que se incomodaron, que no les parecía muy fácil, se estaban rompiendo muchas cosas, pero estuvieron absolutamente unidos. Y la jornada electoral de esta vez. También todos juntos con sus fricciones, sus pequeñas competencias. Esto es un aprendizaje muy importante y una cosa que creo que es muy importante para los analistas y es bastante importante para los medios, para el discurso de los medios. En el caso de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, no hay división. Hay tensiones, hay alternativas, pero no hay división. No triunfa el autoritarismo que durante 10, 15 años ha estado tratando de romper este movimiento. Se fortalece esta dinámica, digamos, de doble característica. Una segunda, las condiciones de la jornada electoral. Cuando participa un movimiento indígena, ¿qué asuntos de organización electoral se ponen de manifiesto, se desnudan, se hacen evidentes como carencias o como debilidades o como trampas? El uno es que las circunscripciones electorales no coinciden con los territorios indígenas y no hay ningún esfuerzo para que los territorios indígenas tengan una expresión de circunscripción electoral. En el caso de Colombia esto está mejor resuelto, en el caso de Ecuador. En el caso de México hubo un esfuerzo importante del IFE hace unos años al hacer una actualización de circunscripciones, tomaron en cuenta factores étnico-geográficos, de tal manera que haya circunscripciones que votan por un alcalde o circunscripciones que votan
unos diputados estatales en ese caso, o nacionales, que concentren población indígena y que le den a esa población indígena una oportunidad de manifestación. Ahí hay un tema de circunscripción electoral, territorio indígena. Y eso tiene que ver con otro tema. Las casillas electorales siempre resultan lejanas por esta razón. Es decir, como siempre, la circunscripción electoral está pensada desde el municipio, desde la parroquia, desde el centro urbano. No hay casillas electorales en el medio rural, como podría haber. Entonces, como habría más cercanía de, de la votación de la población rural, que además tiene mucho menos posibilidades económicas, materiales, de moverse, ¿no? De dejar sus animalitos en el campo, de dejar sus chacras para ir a votar en la ciudad. Esta es otra cosa que no. Las autoridades comunitarias, que son la autoridad que puede con la mayor confianza organizar a la población, facilitar los procesos electorales, no juegan ningún rol. Y, en el caso del Ecuador, el Consejo Electoral, y en otros países las autoridades electorales más bien les estorba que existan unas autoridades comunitarias. Entonces tienen que hacer esfuerzos para que se traduzcan las instrucciones, etcétera, cuando podrían tener unas juntas electorales en las cuales las personas mayores, los dirigentes comunitarios puedan ayudar a ejercer el voto en su propia lengua, facilitar las cosas, ¿no? Este es un otro carácter. Y hay muchas más. Solo quiero referirme a una que se vio muy evidente en este caso después de la primera vuelta, que son las posibilidades de ejercer control del acto democrático. Si no hay estas facilidades, y esto pasó ahora en el momento en que dos candidatos quedaron con diferencias milimétricas en el segundo lugar, e incluso ambos llegaron a decir, bueno, revisemos si hay fallas, dónde está el asunto. Hubo una posibilidad, se estuvo reclamando una posibilidad de ejercer control electoral. Indudablemente hubo, por lo menos en apariencia de lo que se puede ver y cómo pasa en todas las elecciones, hubo motivos, ¿no? Hubo motivos, hubo indicios de que podía haber pasado. Eran indicios, bueno, no los voy no los voy a tocar, pero hubo indicios. Y el Consejo Nacional Electoral no se atrevió a ejercer su competencia para desvanecer esos indicios. No para que gane el uno o que gane el otro, sino para que la democracia gane. Y si había indicios más o menos creíbles o más o menos posibles de maniobras, de manipulación, etcétera, el Consejo Electoral tiene la suficiente competencia establecida en el artículo 143 del Código de la Democracia para tomar cualquier medida, hacer recuentos, examinar actas, etcétera. Y se refugió en otro artículo, el 138, que limita a 3 causales la apertura de las urnas, pero eso limita a las juntas electorales, no al tribunal electoral. Las juntas electorales solo pueden abrir y hacer chequeos de urnas sobre 3 causales, digamos, muy claras, ¿no? Inconsistencias estadísticas, falta de firmas y borrones y escopicios en las actas electorales. Pero 3 artículos más adelante dice que el Consejo Nacional Electoral puede decidir cualquier medida, cualquier revisión para asegurar la transparencia electoral, no para asegurar el triunfo de alguien, sino la transparencia. Esto es algo que se vio ahora como muy necesario. Y creo que el control electoral, cuando hay una candidatura alternativa, como fue en este caso la de Pachacuti, habría sido muy ventajoso. Habría sido un reto si llega a ganar a Jaco Pérez.
a lo mejor un reto muy difícil de salir adelante, pero no hubo esa voluntad. Y esto creo que tenemos que aprender, que los pueblos y nacionalidades indígenas, la gente del medio rural, está atravesada de años de desconfianza y tiene derecho a contar con los mecanismos de control que transparenten los procedimientos y aseguren su, su participación. Lo último, muy rápidamente, es el análisis estadístico, ¿no? Muy rápidamente. Decir que otra cosa que aprendemos es que es difícil, que si se manejan como maneja la prensa y como maneja el Tribunal Electoral la, digamos, la información pública masiva, se manejan solo porcentajes a nivel nacional, como mucho porcentajes a provincia, etcétera. Se esconden, se esconden las realidades, digamos, de espacios territoriales que son más pequeños, pero que es muy importante en la vida cotidiana de la gente. Yo creo que miren, una cuarta parte eh, de las parroquias del país, en una cuarta parte de las parroquias del país, ganaron en segunda vuelta los votos nulos. En un país donde el voto nulo es muy importante porque el voto universal es obligatorio. Nosotros no podemos escoger no ir a votar o no inscribirnos. Por el hecho de tener la mayoría de edad, estamos obligados a votar, todos los ecuatorianos. Y una de las opciones que tenemos legítimamente es expresar con nuestro voto la desconfianza sobre los candidatos, etc. Bueno, estos datos no se ven, no se encuentran, ¿no? El hecho de que una cuarta parte de las parroquias del país, son 1.500 parroquias, contando urbanas y rurales. De las 1.200 rurales, 500 no, es decir, votaron mayoritariamente por el nulo, o unos pocos puntos más que cualquiera de los otros dos candidatos. Este dato, y con esto termino en aras del tiempo, George, este dato coincide con una estadística. Por lo menos con los datos del censo del 2010, que son los que tenemos disponibles. En Ecuador hay 300 parroquias en las cuales más del 50% de la población dijo ser indígena, afroecuatoriano o montufio. Es decir, dijo pertenecer a la categoría pueblos y nacionalidades. Esas mismas 300 parroquias tienen el 70% o más de necesidades básicas insatisfechas. Ese mismo porcentaje, quiero ver si esas mismas parroquias, no aseguro que son las mismas parroquias, pero ese mismo porcentaje votó nulo más que los votos por el señor Lazo y los votos por el señor Arauz. Entonces se aprenden cosas y creo que tenemos que aprender a hacer unos análisis más micro, más pequeños, más territoriales. El único territorio no es el territorio nacional o la división política administrativa, porque se expresa la dominación histórica, la forma histórica de organizar la dominación. Pero si empezamos a pensar por territorios indígenas, ¿no? Cómo se comportan, qué problemas tienen, etcétera, vamos a llevar adelante este esfuerzo de pensar la participación política indígena, siempre con el aras de mejorarlas, ¿no? De apostar que esta fuerza de estos procesos de reconocimiento de lo diverso, de lo multicultural, serán plurinacionales cuando tengamos las instituciones que garanticen la expresión de esa plurinacionalidad. Nada más, gracias, Dios. Mil gracias, Diego. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Creo que es sumamente importante justamente este fenómeno de los votos nulos. Ya lo hemos conversado antes. Es un fenómeno de importancia. Claro que es algo significativo e importante para el sistema político ecuatoriano. Y si uno no hace una buena lectura de esto, creo que es una omisión en el análisis que gracias que nos has dado esta información adicional.
Bueno, ya pasamos a la sección de preguntas. Tenemos una variedad de preguntas ya de nuestra parte. A mí me interesaría primero, bueno, es una pregunta creo que puedo poner a ambos. ¿Qué es este fenómeno que Ana Lucía ha denominado como polarización intensa, una confrontación? No obstante, bueno, nosotros en Bolivia también hemos vivido nuestra parte de esta historia de confrontación y la seguimos viviendo lamentablemente. Comparándolo con Ecuador, creo que en Ecuador ya estamos, digamos, un poco más avanzado en el sentido que se respetaron bastante los resultados e inclusive, digamos, los candidatos. Después de algún tiempo hubo alegados de fraude, pero digamos, después en algún momento ya se dio este discurso del fraude y se respetaron los resultados, que creo que es una cosa de suma importancia. A mí me interesaría bastante que básicamente cómo podríamos hacer una lectura del movimiento indígena que no se pudo imponer o el movimiento Pachacuti que no pudo participar en la segunda vuelta. Si yo veo el mapa electoral ecuatoriano en este momento, es sumamente interesante para mí como extranjero de ver que básicamente muchas regiones del interior en la segunda vuelta, después de haber votado por Yacu Pérez, después votaron en la segunda vuelta, aparentemente, por lo menos así se lo muestra el mapa electoral, votaron por el candidato Lasso, así que parece que por lo menos esta asociación del movimiento indígena con la izquierda básicamente ya se relativizó de alguna manera, por lo menos eso es mi impresión si veo el mapa electoral. Así, bueno, a lo mejor Ana Lucía, ¿nos puedes dar alguna lectura tuya? ¿Cómo ves tú este fenómeno? No sé si lo puedes vincular también con los votos nulos, pero digamos, ¿cómo interpretas tú este voto, este resultado, como tú lo has mencionado, más bien estable de Pachacutic, si lo entiendo bien, y también esta votación al interior del país, comparándolo con la costa, que votó más bien para el candidato del correísmo? Pero ¿cómo lo interpretas tú este cambio de primera a segunda vuelta y obviamente específicamente el comportamiento del voto indígena en esta segunda vuelta? Y si a lo mejor puedo añadir esto, ¿cómo interpretas tú el posicionamiento de Pachacutic en esta segunda vuelta también? Son muchas preguntas, disculpe. Sí. Bueno, yo debo decir, desde esta participación interna en el movimiento indígena, en la organización de base en la que estoy, que es el pueblo Quitucara, y también como parte de una comuna base de un pueblo, ¿no? Y de una nacionalidad. A mí me parece que el voto nulo no lo debemos, Diego Iturralde ya lo ha dicho, no es muy fortuito, no es como nos presenta la estadística. O sea, si nosotros vamos navegando hacia el territorio, podemos entender que el voto nulo, en su gran mayoría en el movimiento indígena, se mantuvo en el sentido de que primero hay una fuerza y una práctica organizativa en la cual pues nuestros máximos dirigentes y dirigentas a través de las asambleas comunitarias van decidiendo cuál es la posición que va a tomar colectivamente, y eso es lo que se procura mantener. No podemos con esto decir que es perfecto, ¿no? O que es absoluto, pero sí en su gran mayoría se ha mantenido, ha habido de forma interna como un seguimiento, ¿no? A cómo nuestros líderes, sobre todo los líderes y lideresas, fueron asignando el voto el 11 de abril. Y a través de esa, además, que se difundía, ¿no? Se difundía el dirigente votando yo voto nulo, o vaya, estamos hartos de de tipo de democracia, o cualquier otro mensaje, pero indicando que ese era un voto nulo, eh, para un poco impulsar también a sus bases sociales o a quienes ellos dirigen, para que haya esa influencia por el voto nulo. La posterior, en la segunda vuelta, cuando vemos que esos mismos lugares donde estuvo el voto por Yacu Pérez, luego aparece a favor del actual presidente electo,
más bien es como la adhesión de esos otros grupos que estaban como, primero, los indecisos, aquellos que estaban pues absolutamente en oposición a todo lo que tenga que ver con el Partido de la Revolución Ciudadana y que se van adhiriendo, ¿no? Y es un voto no por Guillermo Lasso, eso también Guillermo Lasso y su equipo deben y lo saben y es más bien un análisis que se les pide a ellos también entender que no están con una mayoría absoluta ahora como parte del poder. Hay una gran población que primero no asistió a las votaciones, producto de eso, el día de ayer nomás, yo tampoco pude ir a votar porque estaba con pandemia, pero para ir a hacer el cambio del certificado de votación que te piden, son unas colas inmensas como si fueran las vacunaciones. Entonces, no hubo presencia primero, de una mayoritaria asistencia, digamos, a la votación. Segundo, porque ya no quieren votar y porque no podíamos votar los que estábamos en esta situación, que somos bastantes en el Ecuador y el mundo, me parece. Pero en el Ecuador, al menos en esa época del 11 de abril, estábamos con los puntos más altos de contagio en la capital, por lo menos. Y lo otro es que una vez que no asisten, hay un 100% de votantes, que es poco, y de ese poco tiene una parte Guillermo Lasso. Y dentro de eso hay un voto nulo muy fuerte, ¿no? Que nos pone a pensar que ese voto nulo pues está expectante, ¿no? Y es un voto nulo que está básicamente en los pueblos y nacionalidades indígenas y en los grupos y organizaciones populares que estuvieron caminando junto o que están caminando junto al movimiento Pachacutic ahora en su postulación a la Asamblea también. Entonces somos un grupo que está pendiente de lo que va a pasar, de cómo se está organizando el gobierno, de cuáles son las líneas de prioritarias que está viendo, cómo está implementando el Estado plurinacional o simplemente no lo va a tomar en cuenta y va a traspasar un gobierno uninacional. Entonces eso es lo que nosotros estamos pendientes. Para nosotros el voto nulo es una gran oportunidad o también una gran debilidad, porque eso se le puede poner en reversa en su proceso de ejecución de su gobierno, ¿no? O puede ser su punto de apoyo en algunos temas que, sobre todo a pueblos y nacionalidades, pues les interesa que sean atendidos, ojalá, en este gobierno. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Bueno, una pregunta antes de que pasamos a las preguntas del público también. Para Diego, ¿cómo ves tú? Justamente Ana Lucía lo mencionó, pero ¿cómo ves tú las oportunidades y también el deseo? Entiendo que en la segunda vuelta ya hemos presenciado del candidato Lasso también un discurso bastante más integracionista en el sentido a otros grupos poblacionales más allá de los votantes habituales. ¿Cómo ves tú las oportunidades futuras en términos de participación política indígena en este nuevo gobierno de Guillermo Lasso? A ver, yo creo que un análisis en este momento de las oportunidades pasa por poner una expectativa en ese bloque de 27 legisladores electos por Pachacutic, que puede sumar por lo menos con los legisladores auspiciados por la izquierda democrática, el Partido Socialdemócrata, y tal vez con algunos más independientes. ¿Por qué es eso una promesa, digamos, ¿no? Ahí va a haber un empate a tercios, digamos. Es decir, va a haber un número de legisladores francamente ligados al ejercicio del Ejecutivo, es decir, del señor Lasso, ¿no? Creo, el Partido Social Cristiano y algunos otros legisladores que ellos pueden incorporar en su bloque. Habrá otro bloque pesado, otros 40, digamos, que son el bloque de lo que fue la candidatura del señor Arauz, ¿no? Y los legisladores que fueron electos por la tendencia de
del correísmo, la tendencia del socialismo del siglo XXI, de la revolución ciudadana, o como lo queramos llamar. Y en medio va a quedar un bloque básicamente constituido por los legisladores de Pachacuti y de la izquierda democrática, que tienen puntos de cercanía en los discursos de sus candidatos, por lo menos, ¿no? Hay una presencia sobre el reconocimiento de la diversidad, sobre la importancia de la naturaleza y del medio ambiente, sobre temas de sostenibilidad, en fin, hay algunos puntos de contacto, no muchos más, pero entonces esta es la primera cosa. Luego, para el movimiento indígena de Ecuador, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es recuperar lo que se ganó con las constituciones del 89 y del 2008. En el 89 y en el 2008 se puso un catálogo de derechos de los pueblos y nacionalidades muy importantes. Son un conjunto de enunciados, 21 enunciados muy importantes. El desarrollo legislativo de esos puntos es bastante pobre. Y la tendencia del legislativo, tanto durante el gobierno del señor Correa como durante el gobierno que está terminando, fue desnaturalizar esos derechos en la legislación. Y se fueron tomando medidas legislativas para ir anulando las conquistas de los derechos de la Constitución de Montecristi. Como decía Anita al final de su participación inicial, ahí hay un campo. No se necesitan nuevas leyes, sino una limpieza de una cantidad de trampas y de estorbos que se pusieron en el desarrollo que permitiera la construcción de las circunscripciones territoriales indígenas, que permitieran el despegue de la educación propia, que permitieran el desarrollo de mecanismos reales de no discriminación y de igualdad para la población, sobre todo afroecuatoriana, que permitieran devolver la dignidad a los campesinos sembradores de la costa, montubios, que ahora son prácticamente unos nuevos conciertos de las haciendas que producen cultivos transgénicos, monocultivos transgénicos para engordar pollos, y han dejado de producir sus propios alimentos. Es decir, y todo esto se fue modulando en la legislación. Dicho de una manera un poco cruda, las 70 leyes, o 45 de las 70 leyes, que se tomaron después del 2010 hasta el 2018, porque esta última legislatura casi no ha aprobado ninguna, una reforma a la ley de educación, fueron una gran traición a los pueblos y nacionalidades y a los derechos reconocidos en la Constitución. Eso tiene que ser sanado en el Parlamento. Y por primera vez en el Parlamento hay 27 votos pachacuti que pueden hacer la diferencia para que eso se haga. Yo creo que esa es la oportunidad. Esta oportunidad tiene una pequeña ventaja. Tiene una ventaja que hay que aprovechar. Y es que el señor Lasso, para llegar a la presidencia, enunció un discurso bastante alejado de lo que es su matriz ideológica y los intereses que representa, pero que le sirvió para ganar votos. Sobre género, sobre el reconocimiento de la diversidad sexual, sobre el reconocimiento de la diversidad étnica, sobre devolver la educación a los indígenas, etcétera, etcétera. Y esa promesa esa promesa abre puertas y el Parlamento puede hacerlo. Y le va a tocar cumplirla, ¿no? No creo yo personalmente, incluso viendo los primeros distinguidos nombres del gabinete social del señor presidente, que esa gente va a ir a hacer por su propia iniciativa, que tenga un programa para ampliar el ejercicio de los derechos, para abrir las alamedas, como se dice, ¿no? al avance de la plurinacionalidad. Pero hay un resultado electoral que puede hacer una presión muy importante. Esto pasará también por una
tercera condición que está a las puertas, que es la reorganización y la reconstitución del directorio de la CONAIE. Ahora la CONAIE tiene elecciones de aquí a 15 días, o la fecha puede moverse un poquito, que va a denotar en qué partido va a jugar en el próximo periodo. Y esperemos que eso reemplace a esta polarización un poco artificial, muy muy de medios, muy de WhatsApp, muy de Twitter desde Bélgica, de Twitter desde México, de Twitter más bien desde el exterior, que ha generado esta idea de polarización. Es posible que los resultados electorales permitan comprender a una buena parte de la clase política que está comprometida con esto que fue el socialismo del siglo XXI o la Revolución Ciudadana, que por sus errores fueron ya derrotados. Fueron derrotados internacionalmente porque fue una plataforma muy interesante, pero que cometió errores de concepción política muy importantes y que fueron agravados con un ejercicio de la corrupción y del autoritarismo. Ojalá les permita comprender eso para poder recomponer el campo de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Porque ese campo ha quedado absolutamente desbaratado, es yermo el campo de la izquierda, mientras la derecha tampoco tiene fuerza, ¿no? Está ya quedándose acá. Entonces hay un campo, un desierto en el que hay que construir nuevamente. Muchísimas gracias, Diego. Ahora mencionas una cosa que yo también acabo de leer, y antes de pasar a las preguntas del público, también quisiera citar justamente un académico, un artículo que menciona la opinión de un académico que es interesante la idea de Pachacutic de posicionar como suya la propuesta de llamada tercera vía como una alternativa al dilema entre correísmo y anticorreísmo que se ha afincado en el país. Así que me parece interesante, posiblemente es específicamente una vía que ofrece el movimiento indígena, que básicamente salimos un poco de esta confrontación ideológica, pero no quise terminar. Hemos ya avanzado un poco en el tiempo, ya estamos 11 minutos sobre el tiempo, pero igual quisiera permitir 2 preguntas del público. Y justamente tengo una pregunta de una de nuestras amigas del programa de la Red Humanista en Ecuador. Es un grupo de jóvenes que nos apoyan y con los cuales trabajamos desde hace mucho tiempo. Y viene justamente la pregunta de Emilia Banda, es para ambos, pero yo la quisiera más bien poner para Ana Lucía y después una pregunta más para Diego. La pregunta de Emilia Banda es: ¿consideran necesario repensar la democracia en el sentido de territorialidad? La identidad del país reflejó en su primera vuelta que la mayoría de provincias en la Amazonía y Sierra apoyaron al candidato Yacu Pérez, porque son los guardianes de su territorio, son los pueblos, nacionalidades y poblaciones que cuidan de la vida y protegen la naturaleza y cultivan los alimentos de toda la nación. Mientras que el candidato Lasso, presidente electo por segunda vuelta, tuvo mayoría únicamente en Pichincha y en Galápagos. Este contexto refleja una urgencia de identidad territorial y no solo demográfica, de volumen poblacional. Agradezco sus comentarios. Así que, Ana Lucía, si nos podrías dar tu opinión sobre esta pregunta. Sí, justo, de la forma como se ha construido desde la República y luego con estas formas de planificación del Estado, prácticamente rompen la territorialidad de pueblos y nacionalidades. O sea, nosotros estamos cerca de 14 años con esta idea de las zonas de planificación, de la zona 1 a la 9, la 10, bueno, se han omitido la realidad
de cómo nosotros, pueblos y nacionalidades, hemos preservado el territorio, ¿no? No es una cuestión de límites, es una cuestión de formas de vida también. Entonces, justamente esa afectación y esa omisión nos da como resultado que en el único momento que tenemos la participación directa, que son las votaciones, ¿no? Para tomar la decisión, sea en consultas, que se hagan consultas nacionales o elección de candidatos, pues nosotros olvidamos también inconscientemente esa realidad territorial y vamos por esta realidad impuesta que son prefecturas, provincias, alcaldías, parroquias, zonas de planificación, regiones, que prácticamente no son acordes a un Estado plurinacional. Entonces, eso hace que nosotros vayamos como reafirmando una identidad ajena, ¿no? Una identidad territorial exógena. Y sí, estamos de acuerdo en que es urgente empezar a trabajar la identidad territorial y ahí, justo en la propuesta que se está pensando, ¿cómo podemos participar los pueblos indígenas en el nuevo gobierno? Más bien el nuevo gobierno tiene que tener una mirada territorial plurinacional, porque nosotros no vamos a bajar la guardia respecto a que se respeten los territorios, a que se respeten nuestras formas de vida, a que se fortalezcan los sistemas que estamos en el tema económico, educativo, porque eso no ha sido atendido todavía desde este desafío que es volverle a entender al Ecuador como un Estado plurinacional que tiene diversidades, poblaciones diversas, pero también esas poblaciones tienen territorios y también territorialidades, porque ahora tenemos mucha población de los pueblos que han salido y ya son nuevos asentamientos también en las grandes ciudades o en otros espacios, pero no por eso están renunciando a sus derechos, ¿no? ¿Qué más nos está diciendo? Bueno, sí, la parte del apoyo a Yacu Pérez, que fue en la Amazonía, y una parte de la sierra, pues justamente es también por esa identificación con el discurso de la preservación de la naturaleza, de la lucha por el agua, obviamente, y en la zona de la costa, en realidad, a mí me parece que le faltó un poco de tiempo al candidato, porque de hecho, en el poco tiempo que él pudo caminar la costa, hubo muchas identificaciones también por el tema del agua, porque ahí sobre todo el tema del agua tiene un problema de acceso y de costo, ¿no? Entonces ahí también hubo una buena identificación, pero ya no hubo más tiempo para caminar la costa y yo creo que hubiera habido muy buenos resultados también ahí. En Manabí mismo empezó un trabajo, inició un trabajo ahí y quedó muy asentado mucho de los discursos y de las acciones que podían emprender, ¿no? Entonces, por ese lado vale la pena que consideremos que no es tanto una cuestión de regiones, ¿no? Sino que son temas que están siendo omitidos, que no están en el debate, que se están silenciando para poder tener los otros temas priorizados y pues dominar, en este caso, dominar y cooptar y a veces también conducir el pensamiento de los pueblos y nacionalidades. Eso quiero aportar. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Y bueno, podríamos responder a mucho más preguntas, pero yo solo quisiera poner una pregunta a Diego en esta ocasión. La pregunta viene de Mauricio González y es la siguiente: la inclusión de la participación política indígena en el programa del nuevo gobierno busca fortalecer, incentivando a la población rural, expandiendo la migración a las ciudades, o fortalecer los pueblos generando nuevas oportunidades en su propia comunidad o localidad. ¿Cuál es tu perspectiva, Diego? Este, no sabemos todavía muy bien cuál es el programa. Supimos cuáles eran los enunciados de la campaña, y responden, digamos, a las estrategias de comunicación de la campaña. Pues dos cosas. La pregunta contiene en sí misma una respuesta. Hay una tensión en que un modelo de desarrollo económico y de crecimiento basado básicamente en mejorar los ingresos, aumentar la captación
inversión extranjera, generar más fuentes formales de empleo, etcétera, etcétera, pensados desde la urbanidad, ¿no? Y ese programa, independientemente de que se proponga un gobierno, este, que la gente migre más a la ciudad o menos a la ciudad, ese modelo económico que hemos tenido durante los últimos 20 años, revolución ciudadana de por medio o no, hemos tenido ese modelo, ha desestructurado el campo y ha traído la mano de obra a la ciudad y esa es una causa de empobrecimiento. No sé si de lo que se trata es de seguir manteniendo ese modelo, pero ir creando oportunidades para paliar la pobreza. No hemos oído hablar de un modelo distinto, excepto a Jaco Pérez, ¿no? De un modelo que se base en fortalecer el campo, en fortalecer las economías rurales, indígenas, montubias, afroecuatorianas, fortalecer esto con asegurando la soberanía alimentaria, dándole mucho menos importancia al cultivo y exportación de brócolis y de frijoles y de flores y menos importancia a los negocios de engordar pollos y cerdos para venderlos en los supermercados, no hacer mucho más soberanía alimentaria que empieza en el campo, poner recursos para eso, no se trata solo de decir bajemos el interés, sino acerquemos la posibilidad de que la gente en el campo vuelva a tener recursos para sembrar, para cultivar, para mantener sus semillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son dos modelos distintos. Este segundo modelo más favorable solo fue presentado por Jaco Pérez en la campaña. Fue presentado a partir de un bonito ejemplo de lo que él venía haciendo como prefecto en Cuenca, en la provincia de La Suay, nuevas formas de comercialización, etcétera, y por eso fue acogido. Todas las demás propuestas son un crecimiento que está basado en seguir desestructurando el campo, en aprovechar el agua, en los territorios son para la minería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cuál es en realidad la política que va a impulsar el proyecto del señor Lasso ahora. Sé cuáles son los intereses de los grupos de interés que han estado atrás de su candidatura, básicamente. Ahora tiene una deuda electoral por la promesa que ha hecho en la segunda vuelta y tiene una legislación que no le es fácil para hacer otra cosa que la que está propuesta. De modo que eso es. Y un poquito para no dejar la Aranza sin una contestación, lo que decía Anita sobre, fijarnos más en lo territorial, contestando la pregunta anterior, ¿no? Sí, la estadística nacional no nos dice, no nos puede decir la verdad. En realidad podemos decir, el señor Lasso no alcanzó más allá del 40% de los votos, el señor un poco menos de eso, como el 35% el señor Arauz, y el resto fueron nulos. Esto se puede decir, pero si tomamos provincia por provincia, cantón por cantón, parroquia por parroquia, territorios, ahí podemos saber qué es lo que está pasando. Cómo votaron los montubios en Manabí, cómo se comportaron los afroecuatorianos en Esmeraldas y Patas en Bogura, qué quieren decir eso. ¿Por qué ganó Arauz en Sucumbíos? Posiblemente porque es del territorio de mayor influencia de Jaime Vargas. Y hizo una alianza, corrompió a Jaime Vargas en una alianza de última hora, ¿no? Entonces, solo si vemos las cosas con un poquito más de microscopio, podemos hacer análisis más acertados, más asertivos, digamos. Gracias, George. Mil gracias, Diego. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por este análisis de verdad muy, muy, muy detallado, pero a la vez muy, muy ilustrativo sobre la situación que ahora está viviendo Ecuador.
Les agradecemos mucho, nos hemos saltado bastante del tiempo, pero está bien, valió la pena y como Diego ya nos ha mencionado, vamos a necesitar una segunda sesión para discutir la situación ecuatoriana. Eso ya nos ha quedado claro que bajo el microscopio tenemos que ver, digamos, muchas tendencias que se van a desarrollar. También muchísimas gracias por las respuestas en el sentido que, bueno, vemos que hay muchos paralelismos entre la situación también sobre la responsabilidad de desarrollar modelos de desarrollo que van más en concordancia con el medio ambiente, con la famosa sustentabilidad, que también es una temática europea, no solamente, así que siempre hay muchos nexos que vemos, como nosotros somos de la Fundación Konrad Adenauer, una entidad internacional proveniendo de Alemania. Siempre veo allá bastante semejanzas en la discusión y de hecho no somos tan alejados como parecemos geográficamente. También hemos hablado muy poco de la pandemia, así que bien, hemos hablado muchísimo de la pandemia últimamente y qué bueno, ojalá esta situación pronto termine en nuestros países y bueno, de alguna manera también es positivo que más allá del voto nulo no ha afectado demasiado en el proceso electoral ecuatoriano, y creo que la situación en el Ecuador es de alguna manera interesante porque, como ustedes ambos han mencionado, los nuevos gobernantes son esforzados de buscar ciertos compromisos, ciertos pactos también con los demás grupos políticos, y creo que justamente de alguna manera Ecuador ya está un poco más avanzado en el sentido que ya no es tan polarizado como otros países de la región, aunque ustedes ya han mencionado que la polarización sí existe, pero tengo una pequeña esperanza, y por lo menos comparándolo con nuestra querida Bolivia, en la cual residimos, creo que Ecuador está más allá y está, digamos, está en un ambiente un poco más pacífico y ojalá más negociador en estos tiempos que vienen. Así que, bueno, podríamos comentar mucho más, podríamos discutir horas más sobre Ecuador y los resultados electorales, pero los quiero liberar, los hemos saltado del tiempo. Les quiero agradecer muchísimo a Ana Lucía y a Diego. También quiero agradecer a todos y todas que nos han seguido en las redes sociales, en Zoom y en el Facebook Live que estuvieron con nosotros hoy día. Y también quiero agradecer muchísimo a Bernardo Ponce por la organización del evento. Les invitamos muy cordialmente de seguirnos en nuestras redes sociales. Me muevo un poquito para que ustedes los puedan percibir un poco mejor. Y vamos a seguir con temáticas interesantes, tomando en cuenta que se ha atrasado un poco el proceso de la constituyente en Chile. Hemos justamente cambiado de tema entre Ecuador y Chile en la sesión de hoy, pero la temática de la constituyente en Chile, que también tiene un componente sumamente interesante acerca de los pueblos indígenas, va a ser una temática en las próximas sesiones, así que les invitamos a seguirnos en redes sociales y quedar atento a las publicaciones y los próximos eventos del programa PPI. Muchísimas gracias y no me queda mucho más que